Buenos días a todos, bienvenidas y bienvenidos a su programa de radio Pasa la Voz. Estamos muy contentas un lunes más, pues platicando acerca de cómo construimos la paz, de cómo es importante nuestras acciones estar informados, pero también durante todo este mes hemos estado hablando del arte, cómo el arte construye, cómo el arte es una herramienta para construir comunidad, para desarrollar convivencia y ambientes de paz y tener mejores pues ciudades, porque también tenemos mejores ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Y para esto tengo a Leticia Parra con nosotros. Ella es directora y fundadora de Percha Teatro. Bienvenida, Leti. Muchas gracias, Paloma. Es un honor para mí estar en este espacio. Em, Percha Teatro es pues un colectivo que está a punto de cumplir 40 años y cada espacio como este que nos permiten para dialogar siempre es bienvenido porque pues nos exhorta a generar nuevas ideas, nuevas propuestas. Bienvenida, Leti. La verdad es que estamos pues muy agradecidas de tenerte con nosotros y de tener también a ti representando a Percha Teatro. En Pases hemos tenido oportunidad pues de conocer su trabajo, de colaborar en comunidades, pero cuéntanos cómo surge Percha Teatro y qué es pues lo que busca como colectivo que buscan hacer. Sí, mira, Percha Teatro surge en el 84. En esa época, dos de los integrantes de Percha Teatro trabajábamos para una institución de salud y estábamos haciendo precisamente sociodrama comunitario. En ese momento el tema era la prevención de la drogadicción en niños y jóvenes y la verdad es que gracias a que estuvimos en ese proyecto de sociodrama, pues descubrimos ya éramos un grupo de teatro, pero descubrimos cómo el teatro es una herramienta, pues, para dimensionar muchísimas cosas. Te permite ver de fuera. Es decir, nosotros interpretábamos el núcleo familiar, la mamá, el papá y el hijo, que se llamaba pulmón porque, pues, era un inhalador, ¿verdad? La Ujú. mamá se llamaba Doña Chona porque siempre estaba panchona, lavaba ajeno y el papá, el esposo le embarazaba cada rato, ¿ah? Sí. Entonces, retratábamos esta familia típica, donde, pues, por desgracia, el hijo tomaba esta opción de como un escape, las drogas como un escape de su realidad tan dura y tan difícil, ¿verdad? Y, pues, eso fue un poco el motor de crear un grupo de teatro que pudiera incidir en las comunidades, incidir en, pues, en el mundo, ¿verdad? Hasta donde sea posible llegar, porque es una herramienta muy poderosa que te permite verte de carne y hueso ahí afuera, ¿verdad? Em, y bueno, pues el teatro reúne tantas cosas, ¿verdad? El teatro es literatura, es la fisicalidad, porque igual, pues, nosotros iniciamos siendo un grupo de mimos, no hablábamos, es decir, con la pura gestualidad narrábamos las historias, contábamos las historias. Esta historia que te digo de Doña Chona, del esposo Don Caguamas y del hijo Pulmón, era una historia de 3 mimos donde recreábamos una escena de esta vida que vivían los 3, de esta escena familiar donde se desarrollaban todos los conflictos. Y bueno, hablabas tú de construir la paz, ¿verdad? Que cómo se le puede hacer para construir la paz. Pues el teatro lo que hace es poner en escena conflictos. Entonces, pues eso es, reitero, que te permite como público ver el conflicto ahí afuera, ¿verdad? Y eso te permite reflexionar sobre esta mecánica, eh, pues de violencia, donde creo que el ponerla afuera y el verla te permite dimensionarla y poder decir en un momento dado, rompamos este círculo vicioso. No es fácil, no es tarea fácil, pero sí se puede salir de ese círculo en el que está metido, pues, tanta gente, porque aparte con pocos recursos, con pocas posibilidades, ¿verdad? Y qué interesante esto que nos comentas, porque me imagino que también el teatro es un espejo y un reflejo de las comunidades, es un reflejo de las problemáticas, de los conflictos, pero también presenta
una invitación, me imagino, ¿verdad? ¿Cómo presento una invitación a qué vamos a hacer con esta realidad, ¿verdad? ¿Cómo yo, Ale, como espectadora, cómo voy a recibir esta información y qué voy a hacer? ¿Cuál es la invitación, no? Entonces, ¿cómo ha sido, creo que también para ustedes, desde que están a lo mejor del otro lado, como trabajando, desarrollando, pues estas propuestas y cuando van a comunidades, qué ha sido para ustedes como lo más gratificante o lo que más también pues les motiva o les contrasta también de decir, bueno, yo también que estoy desde aquí presentando esta información, pero cómo esto resuena en mi vida y cómo ha sido el impacto que ustedes ven en las personas a lo largo del tiempo, ¿verdad? A lo mejor tienes historias de niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, adultas que han recibido esto y cómo lo han trabajado, si ha podido ver, dice, oye, ¿qué impactos ha habido? Algo que a lo mejor en todo el trayecto de Percha, que son ya 40 años, pero que dice, ¿sabes qué? No se me han olvidado como estas personas o estas historias, si quisieras compartirnos. Sí, mira, em, desgraciadamente, nosotros damos función y nos vamos de la Claro, comunidad. sí. Realmente, por eso nos gustaba mucho ese proyecto con el que nacimos. Era para el Centro de Integración Juvenil en esas épocas, te estoy hablando de los 80s, porque ahí, cuando estás en comunidad y permaneces, es Sí. cuando puedes detectar las consecuencias de haber, que puede, no me gustó la palabra consecuencias, o sea, ¿qué pasa después Ujú, de que la gente se pudo ver reflejada en esa representación, en ese acto de representación? Y la verdad es que sí, en esas épocas tuvimos grandes experiencias donde decías, ay, se te acercaba la gente para contarte cosas que nutrían a final de cuentas la representación y que te, te hacían ver que que esa representación donde se vieron los impactaba, los simbraba y se reflejaban en ellos, ¿verdad? Eh, pero muchas de las veces no volvemos. Por ejemplo, hemos estado, no sé, muy arriba en la campana representando esta pieza, porque esta pieza se quedó, Doña Chona, se quedó muchos años con nosotros. Y las señoras decían, ay, ella lavaba ropa como doña tal, ¿verdad? Ahora lavar ropa ajena se ha ido perdiendo, ¿verdad? Porque hay lavanderías, porque pues la gente procura tener una lavadora, etcétera, etcétera. Em, pero pues hay muchas cosas en las que se refleja lo que implica la representación. Por ejemplo, por decirte, hace 2 semanas estuvimos un fin de semana dando función con niños y termina la función y los niños extienden los brazos y vienen y te abrazan. Y eso no es más que una respuesta de amor ante lo que vieron, ¿verdad? Independientemente de que hablamos de la contaminación, de las consecuencias de tirar basura, de tirar el agua, etcétera, etcétera. Pero creo que si tú lo haces con verdad y con amor, eh, los niños y la gente lo siente, ¿verdad? La respuesta es automática, o sea, hay una respuesta del público en automático, ¿verdad? Y bueno, pues nos encantaría poder incidir más directamente en comunidad y volver, porque pues hemos tenido experiencias con ustedes, por ejemplo, que han sido muy lindas, donde tenemos gente entre el público que ni siquiera habla español. Sí. Yo me acuerdo Sí, había de muchas personas haitianas en este caso. muchísimas, Sí, para quienes nos están escuchando, nos acompañaron y trabajamos en una intervención en una comunidad ahí también por el centro de Monterrey, bueno, del otro lado del centro y por Colón y por pasando Colón, sí. pasando Colón, pero fue muy interesante porque lo que buscábamos en ese momento pues era también traer como gente al parque, ¿no? Y la vida y los usuarios y todo. Y la realidad es que había no nada más personas mexicanas viviendo ahí, había personas haitianas y de otros lados también de Centroamérica, pero en este caso había muchos haitianos, ¿verdad? Y pues esta exposición y estos cuentacuentos traían a sus niños, pero también traían a las mamás y a las señoras y era interesante ver gente de todos diferentes perfiles que nos unía y yo también que estaba como organizadora
ahora yo quería estar cerca de donde estaban ustedes para escuchar las historias, ¿no? Entonces, cómo pues el teatro y el arte y la narrativa, ¿verdad? Nos une. Tienen esta gran posibilidad de convocar, ¿verdad? De unir en un mismo acto gente de diferentes edades, gente de diferentes clases sociales, gente de diferentes nacionalidades. Y sí, realmente, pues el teatro es una herramienta maravillosa, ¿verdad? Porque tiene tanto para usar, ¿verdad? Los títeres, la escenografía, la música, ¿verdad? Esta ocasión estuvimos solo como cuentacuentos y bueno, pues también los cuentos son toda una gama de posibilidades que te pueden hablar, no sé, con la metáfora de unos animales, por ejemplo, de, no sé, de una granja, de todos los que habitan en una granja, te puede hablar de lo que implica eh, la participación ciudadana, por ejemplo, o sea, hay tantas metáforas que se pueden decir con un cuento, ¿verdad? Los cuentos tienen tantas historias para narrarnos. Y bueno, pues el teatro no se diga, ¿verdad? Y ahorita que veníamos caminando, yo te decía o platicábamos en relación al poder del arte, qué tan poderoso no es el arte, que Claro. hasta existe una rama en la psicología o una rama en el arte, porque es donde se unen las dos, que tiene que ver con la arteterapia, ¿verdad? Y la arteterapia hecha a mano de la música, de la danza, de las artes plásticas, de las artes visuales, del teatro, de los cuentos, pues para incidir en los seres que están dispuestos a abrir su corazón dibujando, bailando, moviéndose, contando o escuchando un cuento, ¿verdad? Y justo esto que comentas me es súper interesante porque en el trayecto veníamos platicando también de cómo el arte construye comunidad y cómo el arte y creo que toda la narrativa que hay al exponer, al presentar algo, construye una historia, construye pues construye ideas, pero también construye realidades, ¿verdad? Y posibilidades. Y pensando en nuestra ciudad, pensando en nuestras comunidades y cómo existen distintas historias en nuestra ciudad, ¿verdad? No podemos decir que somos una sola historia, porque cada persona Definitivo. representamos historias distintas, cada contexto, ¿verdad? También social, cultural, demográfico, también presenta una historia y cada zona, a lo mejor si nos vamos en las colonias, presentan otra historia y platicando también con lo que tú has estado trabajando, también que a lo mejor no nos puedes invitar ya al final, pero ¿cómo esto construye, cómo el arte construye también como narrativa, ¿verdad? De historia. Definitivamente. Fíjate que hay un colectivo por ahí de artes visuales que me gusta mucho lo que están haciendo. Yo sé que el tema ahorita es el teatro porque es lo nuestro, pero hay tantas posibilidades a propósito de esto que hablas de construir. Ellos se dedican a construir memoria. Entonces, lo que hacen es recorrer la ciudad, bueno, la comunidad en particular, la colonia, y piden objetos que la gente ya no use y los ponen en una pared ahí pegados, ¿verdad? Entonces es una posibilidad de con las artes plásticas o visuales, no sé Claro. exactamente cómo sea lo correcto, puedes en una pared poner todas las historias, una partecita de tantas historias, de tanta gente que vive en esas cuantas cuadras, ¿verdad? En ese polígono, en esa colonia, ¿verdad? Y sí, el teatro lo que hace es, pues, las historias narradas, ya sea con el cuerpo o escritas, ¿verdad? Pero, pues sí hay tantas posibilidades de lo que se puede construir, ¿verdad? Eh, Sería muy padre un día hacer un proyecto en un espacio definido que pueda perdurar, no sé, unas semanas o un tiempo para, no sé, para construir historias de cómo se fue armando esa colonia, ¿verdad? ¿Qué había antes alrededor? Simplemente la colonia donde yo vivo fue de las primeras colonias en esa parte y ahora, después de ahí, Monterrey ha crecido y crecido y crecido, ¿verdad? Cada comunidad tiene sus propias historias en relación a su geografía, en relación a cómo se creó. Por ejemplo,
pues no sé, hay colonias que nacen a partir de que hay manzanas que se derriban y se tienen que mover a otra colonia, Sí. ¿verdad? Entonces llegan de otro lado a convivir con gente que ya estaba ahí, que son de fuera, que vienen de otros estados. No sé, cada colonia, cada espacio, cada barrio tiene una historia propia. Y cómo el teatro, en este caso por Percha, ¿verdad? Cómo el teatro construye, cómo el teatro también presenta estas realidades, ¿verdad? Porque obviamente, pues quisiéramos que el teatro nada más nos distrajera de nuestra realidad, ¿verdad? Y que fuera como las películas que voy y quiero evadir mi realidad, pero cómo también el teatro habla de las realidades. Y justamente ahorita mencionabas, ¿no? Pues estamos en esas mismas historias que trabajan, pues trabajan de la contaminación, de cómo cuidar el agua. O sea, entonces estamos llevando realidades a través del teatro, pues al espectador, ¿verdad? A la ciudadanía. Entonces, ¿cómo lo hacen también desde Percha? Bueno, es que el teatro puede tener muchas maneras de hacerse, ¿verdad? Porque nosotros hacemos un teatro que también es divertimento Claro. y que eso es importante. No podemos tampoco devalorarlo, quitarle valor, ¿verdad? Desvalorarlo. Porque el solo hecho de congregarte en un lugar a que te cuenten historias de cuentos o cualquier historia, ya te permite convivir con tu hijo, con tu mamá si te está acompañando, y eso ya es válido, el solo Sí. hecho del divertimento. Pero también hay un teatro que mueve conciencias, que mueve la Mm. reflexión, y bueno, pues tratamos siempre de tener un pie en uno y un pie en otro, ¿verdad? Muy bien. Aunque los cuentos parezcan muy sencillos, cada cuento te mueve a una reflexión distinta sobre tu capacidad para crear tu crianza, la crianza de tus hijos, sobre tu papel en la comunidad, aunque te esté hablando de una granja, ¿verdad? De que donde conviven el gallo con el burro, con los Sí. patos y con las ranas, está hablándote de cómo conviven y de cómo, ¿sí me explico? Con, con historias muy sencillas te permiten reflexionar sobre el papel de la convivencia en una comunidad, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Este, y bueno, pues nosotros hemos estado siempre eh, con presencia en las cosas que son divertimento y con ese otro teatro que también mueve conciencias, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos funciones en lugares bien variados. Podemos estar en cualquier calle, en cualquier esquina, en cualquier plaza, pero también tenemos una oferta para teatros donde definitivamente pues las condiciones te ayudan porque la gente está sentada en un lugar oscuro donde la luz está sobre lo que quieres describir, ¿verdad? Sobre la escenografía o el trasto que te va a hablar de lo que quieres reflexionar. Y qué interesante esto que comentas de ti. Y justamente creo que pues a mí a lo mejor en casa me enseñaron mucho a valorar el teatro, ¿verdad? Y cómo también la gente que nos está escuchando, que no sé si nos escuchan padres o madres de familia o jóvenes o adolescentes y dicen, ay, siento que no tengo una cercanía, una proximidad al teatro y me gustaría también conocer más de eventos culturales y también cómo me puedo acercar al teatro o a lo mejor del otro lado que también tenemos a jóvenes que nos están escuchando y dicen, sabes que a mí me encanta, pero no sé cómo esto puede contribuir a la ciudad, ¿verdad? No sé cómo esto puede alinearse también con mi carrera profesional, no sé, a lo mejor tantas dudas que la gente pues pueda estar teniendo y creo que algo que buscamos mucho como organización en estos espacios es encuentra tu pasión y úsala para impactar a tus comunidades, ¿no? Entonces creo que Sí, pues esta propuesta también de Perch es una excelente manera para pues encontrar una pasión, ¿verdad? Una pasión, me imagino que ustedes son amantes del teatro y por eso hacen lo que hacen, ¿verdad? Pero como es una voz para construir, es una voz para proponer, para desarrollar participación ciudadana, para construir convivencia, para unir familias, para unir personas de muchas historias, ¿verdad? Entonces, como esto puede ser una invitación a la gente que nos está escuchando, ¿no? definitivamente, definitivamente siempre será ganar
acudir a un concierto, acudir a una obra de teatro, a una sesión de cuentos. Y realmente hay mucha oferta. Precisamente aquí en Radio UDEM hay programas donde te pasan la cartelera de lo que está pasando aquí mismo dentro de la UDEM, de lo que está pasando en las instancias de gobierno, como con arte, como Secretaría de Cultura, con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con todas las universidades e instancias de cultura del Estado, siempre hay cosas. Hay que convertirse en un cazador Sí. de eventos, porque, no sé, por ejemplo, acabo de asistir también a un concierto maravilloso al Museo de Historia Mexicana. O sea, realmente hay que estar buscando constantemente los programas en radio donde están las carteleras, que sí hay y varios, para estar presente, porque aparte muchos de ellos son completamente gratuitos. Sí. Sí, completamente gratuitos o muy económicos, porque digo, el cine también es maravilloso, pero se gasta mucho más en ir al cine, porque aparte le suman unas Sí. palomitas. Entonces, sí hay una gran cartelera con precios muy, muy módicos y una gran cartelera de cosas completamente gratuitas que hay que aprovechar al 100%. Nunca se van a arrepentir de ir a un concierto, de ir a ver una obra de teatro, de ir a escuchar una sesión de cuentos, de ir a ver danza. O sea, realmente a partir de esa experiencia, de vivir esa experiencia, van a querer repetirla y repetirla, porque ahí les van a dejar muchas reflexiones y mucho para charlar en familia sobre lo que vieron, aunque sus hijos sean chiquitos o grandes, jóvenes, no importa, hay oferta para todo. Y justo eso que comentas también, pues desde justamente nuestra consejera Gaby Gutiérrez va a también tener una invitada también desde el gobierno del estado, ¿verdad? Cómo también se está pues invirtiendo en traer arte para todos, ¿verdad? Entonces tenemos museos que sabemos que hay días que son gratis para ir al museo y podemos ir a asistir a exposiciones distintas, hay eventos culturales, también el Festival Santa Lucía, pues tantos eventos que trae, ¿verdad? Pero Cineteca, en Conarte, entonces hay colectivos, hay personas que están trayendo, pero también tenemos una oferta, ¿verdad? Entonces creo que es muy interesante. Si yo pienso y hemos escuchado historias, ¿verdad? Y datos que en Ciudad de México es la ciudad donde más museos hay en el mundo. Es una ciudad donde más museos tiene Impresionante. en todo el mundo. Y para que esos museos es que también hay personas yendo a los museos, ¿verdad? Y que están Sí, asistiendo. Y nosotros, pues, ¿qué hacemos en nuestro tiempo libre? ¿Qué hacemos en nuestro tiempo de recreación? Cuando queremos pasar tiempo en familia, ¿verdad? Nos quedamos en casa y prendemos Netflix, sí. pero hay mucho más que podemos hacer de eso, que construimos familia, ¿verdad? Y podemos también tener conversaciones, pues a lo mejor una película de Netflix no nos puede dar mucha conversación como una obra de teatro, ¿verdad? Como ir a un concierto. Definitivamente, definitivamente, sí. Está cada vez, a mí me da mucho gusto ver que cada vez hay más oferta, más posibilidades, ¿verdad? Lo que pasa es que es eso, como dices, o sea, a veces optamos por no movernos, ¿verdad? Y definitivamente la vida es movimiento. La vida es movimiento. Cuesta un poquito más de esfuerzo, pero siempre vale la pena. Yo estoy convencidísima de eso. Ayer fuimos a ver una obra de teatro de gente bien joven y salimos felices del teatro, de ver cómo hay gente tan talentosa, con tantas cosas para decir. Entonces, siempre vale la pena moverse. Siempre vale la pena moverse para ver cosas, eso que dices tú, como dices, me gusta cómo lo dices, que te van a permitir eh, charlar en relación a eso, ¿verdad? Que te van a dar un gran tema de conversación, ¿verdad? Y uno puede conocer así más a lo mejor a su hija, a su hijo, a lo mejor a su pareja o amistades, ¿verdad? Que a lo mejor como mexicanos nos cuesta entablar relaciones más profundas Sí, y hablar y a lo mejor que el teatro exponga una problemática a la mesa o que haga resonar con temas de nuestra infancia o con experiencias propias, nos permite decir qué te pareció esta historia, ¿no? Y poder abrir nuestros corazones, pero también nuestras ideas y nuestras posturas al respecto y así podemos tener relaciones mucho más estrechas, pero también, y algo que a mí me gusta mucho, que también he visto en Percha, es que nos invita a que no me quede igual, ¿verdad? Después de recibir esto, ¿no?
¿Cómo es la invitación también de ustedes a la gente, pues a lo Qué mejor bonito. que han estado? Es, bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y a lo mejor tú tuviste una oportunidad, Leti, de, bueno, queremos esto y queremos construir, queremos invitar, queremos compartir este mensaje y estos mensajes a todas y a todos, ¿no? Entonces también a la gente que nos está escuchando, pues una invitación, ¿verdad? A no quedarnos estáticos, Quietos. Sí, quietos. sí, 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 lo dices muy bonito. Y yo también lo digo de otra manera. Me gustó como lo dijiste, porque es tener las cosas que quieres decir, que necesitas decir, pero decirlas desde el corazón, desde la verdad, desde lo genuino. Hay una paradoja muy bonita en el teatro, porque el teatro tiene que ver con la ficción. Es decir, en el teatro usamos muchas ficciones, pero a final de cuentas las decimos con verdad, desde el corazón, con honestidad. Y si es así, llegan y traspasan e invitan, como dices tú. Gracias, Leti. Justo pues ya estamos en la recta final del programa. Y me gustaría pues hacerte esta última pregunta y a lo mejor desde lo personal y desde lo profesional puedes respondernos, ¿verdad? Pero ¿cómo para ti el teatro y el arte ha sido una herramienta de construcción de paz? Y si hablamos en la organización y en todo lo que nosotros hemos estado, pues que lo que trabajamos en estos 15 años como organización Paces, creemos que la paz se construye día a día a través de nuestras acciones. La paz no es algo estático, no es algo inamovible, no es algo que se alcanzó y nunca más se va a perder, sino la construimos a través de un saludo con tu vecina, con tu vecino. La construimos a través de cediendo el paso al peatón cuando estamos en el coche. La construimos ante invertir tiempo con nuestros hijos, recoger la basura en nuestro parque, la participación ciudadana tan importante en ser parte activa de nuestras comunidades. Entonces, vemos que la paz es algo que estamos construyendo constantemente. Entonces, ¿cómo a través de tu experiencia, a lo mejor de cómo lo has visto en el teatro y en el arte, cómo esto construye paz? Sí, mira, definitivamente muchas de nuestras piezas tienen una alta dosis de interactividad. Y eso definitivamente nos ha permitido construir más allá. ¿Por qué? Porque nosotros, lo decía hace un instante yo, sabemos lo que queremos decir y lo decimos con honestidad, pero creo que también es muy importante para construir ampliar nuestra capacidad de escucha, es decir, de lo que el otro necesita, de lo que el otro piensa, porque si eso lo recibimos con apertura de las diferencias que tenemos entre los unos y los otros, eh, definitivamente vamos a construir paz y vamos a construir muchísimas cosas. O sea, sí es bien importante también la otra parte, la escucha, ¿verdad? O sea, ser perceptivos a lo que los otros sienten, a lo que los otros piensan, a lo que los hizo reflexionar al otro, ¿verdad? Eh, Porque en este mundo no estamos solos, Completamente. somos comunidad. Y si las acciones que emprendemos, por pequeñas que sean, no solo pensamos en nosotros, no somos egoístas y pensamos que como yo manejo, va a reflejarse en los otros, que como yo cruzo la calle, que como yo respeto al peatón, eh, eh, influye. Todo influye. Si yo tiro la basura, influye. Si yo mejor me la guardo en la bolsa y cuando haya un bote, entonces la tiro, influye. Todo influye. Todas nuestras pequeñas acciones influyen. Entonces sí es bien importante abrirnos a colaborar, por un lado, y a escuchar a los otros también para considerarlos, ¿verdad? Porque no somos uno, somos seres comunitarios hasta en la familia. No Completamente. vivimos solos en nuestra casa y al lado hay vecinos y vivimos en una colonia y vivimos en una ciudad y nos transportamos por las calles en las que en las que todos nos movemos, ¿verdad? Gracias, Leti. Pues se nos vino el tiempo encima, Leti. Si alguien que nos está sintonizando quiere conocer más de Percha Teatro, ¿cómo pueden hacerlo? Pues nosotros estamos en Facebook y en Instagram como Percha Teatro. Hay por ahí otros grupos que tienen pequeños detalles en el nombre diferente, pero nosotros somos Percha Teatro. Perfecto. Entonces,
quien quiera conocer más, quien quiera acercarse y conocer más también de la oferta también de trabajo y también la propuesta que tienen en la comunidad, acérquense a Percha Teatro, así están en Instagram y en Facebook. Y recuerden que la escucha y esto que nos comenta Leti, el teatro nos invita a escucharnos y a poder escuchar qué es lo que tiene nuestro hermano, nuestro compañero, nuestro prójimo para decirnos, pero que también qué tiene la ciudad para decirnos. Y creo que si vamos a la calle y podemos guardar silencio y ver alrededor y podemos escuchar las necesidades, tenemos a lo mejor al respirar, no vamos a poder respirar bien porque tenemos una pésima calidad del aire. Bueno, ¿qué me está diciendo la ciudad? Podemos ver el tráfico, ¿qué me está diciendo el tema de movilidad? Podemos ver violencia, ¿qué me está diciendo el tema de inseguridad? ¿No? Entonces también la ciudad podemos escucharla y por eso podemos, creo que con esta información y con lo que recibimos, ¿qué vamos a hacer? Y trabajamos en comunidad. Creo que esto es algo súper importante y así como el teatro fomenta comunidad y fomenta convivencia, también nosotros cómo estamos acercando esto a nuestras comunidades y cómo vamos a responder, ¿verdad? También. Entonces, pues Leti, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paloma, por la invitación. Para mí es una maravilla poder charlar y ser escuchadas. Y bueno, pues esperemos que haya la oportunidad para escuchar a los que están de aquel lado, ¿verdad? Sí, a toda la gente que quisiera dejar algún comentario, quisiera dejar algún texto, una invitación, nos pueden escribir mientras nos van sintonizando. Saben también que pueden llamar aquí a Radio DEM y nos gustaría mucho también escuchar sus propuestas. Sí, muchas gracias por su escucha. Gracias, Gracias por la invitación. gracias Leti por aceptarla y gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Este fue su programa de radio, Pasa la Voz. Listo.